más tiempo. Hasta que de pronto se acuerda que los vocabularios de esos poemas de Homero los había ordenado por orden alfabético. Y dijo, ¿a qué vamos a ordenar por orden alfabético todo aquí? Y desde entonces, desde que el primer bibliotecario de Alejandría dijo, por orden alfabético, todo va por orden alfabético. Así que yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando busquen un contacto en el móvil, que le dediquen una décima de segundo de agradecimiento al bueno de Zenodoto, que se lo merece. Le envié el libro, me acuerdo, a Carlos García Gual, y siempre le suelo enviar todo lo que hago, y me llama por teléfono y me dice, Santiago, me ha gustado el libro y esto, pero de la historia de Zenodoto te quiero decir una cosa. Digo, ya he metido la pata, se la tenía que haber enviado antes. Y me dice, no, está bien. Lo que pasa es que podías haber añadido una cosa que yo desconocía, pero que comparto con ustedes y que probablemente muchos de ustedes conocen, ¿no? Que Zenodoto también organizó la Ilíada y la Odisea por orden alfabético en 24 cantos, cada uno por una letra del alfabeto griego. O sea que para Zenodoto todo iba en orden alfabético. Bueno, este tipo de pensar en contar las historias de forma entretenida me viene como contrapunto a lo que me pasó a mí en Estados Unidos, donde me enseñaron muchísimas cosas, pero hubo un profesor que era muy bestia, el profesor Kraft. Se llamaba como la mayonesa. Pero era muy buen profesor, pero era muy animal. Él tenía un método de enseñanza que, ¿cómo les diría yo? El profesor Kraft cogería a Bolonia, lo metería en una papelera y le daría una patada. O sea, le daba absolutamente igual las metodologías. Porque empezábamos el curso de literatura norteamericana y nos ponía The Sound and the Fury, El ruido y la furia, de William Faulkner. Yo no sé si ustedes la han leído, pero es una novela muy compleja. Es una novela que está narra la descomposición de una familia desde la visión de los 4 hermanos, pero resulta que empieza con uno que no entiendes nada, hasta que te das cuenta que es retrasado mental el pobre. Entonces, por eso, la forma de contar las cosas no tiene mucho sentido, ¿no? Comprenderán que eso es una novela un poco difícil para empezar un curso de literatura, ¿no? Y luego de esa nos metía a Joseph Conrad. Joseph Conrad es un escritor polaco que, como todos los eslavos que han hecho literatura en lengua inglesa, tiene un vocabulario mucho más amplio en lengua inglesa que cualquier escritor nativo de lengua inglesa. Y vas completamente loco buscando palabras. Y luego les comentaré algunas de las palabras que me salían con Conrad. Bueno, y después de hacer todo eso, nos ponía a Hemingway. Y Hemingway, claro, Hemingway es fácil. Hemingway es sencillo de leer, en general. Tiene alguna novela un poco más difícil, pero en general es alguien sencillo. Entonces yo, cuando ya tuve más confianza con él, le pregunté, pero señor doctor Kraft, ¿por qué no empieza al revés? ¿Por qué no empezamos con Hemingway, que es como más sencillo, y vamos subiendo en progresión, en dificultad? Y me dijo el profesor Kraft, jamás. Y yo, hombre, jamás, ¿por qué? Me dice, porque con Faulkner y Conrad, en los 15 primeros días se borran del curso todos aquellos que no les gusta la literatura. Digo yo, hombre, bien, vale. Pues digo yo, cuando me contrata la Universidad Jaume I, digo, se van a enterar mis estudiantes, voy a meter yo un método Kraft y me ponen asignaturas obligatorias, con lo cual no se va a borrar nadie. Y es cuando decidí que el método Kraft conmigo no iba a funcionar. Para usar la novela histórica en el aula hay ventajas y desventajas. La ventaja obvia, que puede resultar más atractiva para los estudiantes que un libro de texto, puede potenciar su interés por la asignatura. Puede ser. Desventajas. Puede desvirtuar el conocimiento, porque hay una parte de ficción. Y también a veces la extensión de algunas novelas históricas. Hay algún escritor por ahí, ya saben, que hace novelas poco extensas. Entonces, ¿cómo superar las desventajas? Evidentemente, que ustedes seleccionen esas novelas, esos textos novelados, históricos, que crean, que ustedes piensen que, aun teniendo una parte de ficción, tienen un sustrato histórico lo suficientemente bueno como para ser utilizado en el aula. Y, por supuesto, utilizar fragmentos, capítulos, es la única solución. Yo, miren, tengo un curso de literatura que es la risa. Empieza el 15 de septiembre y acabo en Nochebuena, vale. Bueno, el día antes de Nochebuena. Se llama Introducción a la literatura británica. Y he de explicar
tenía 60 horas, ahora me lo han recortado a 46 horas. No he entendido bien por qué ha sido el recorte, aparte de que no hay dinero, pero tengo 46 horas para ir desde Beowulf, que son los poemas de la Edad Media británica, hasta la literatura de ciencia ficción del siglo XXI, en 46 horas. Entonces, la única solución que le he encontrado en mi caso es que yo utilizo mucho relato corto, porque así yo no les puedo hacer leer el Ulises de Joyce, pero les puedo hacer leer un relato de Dublinenses, o un relato de Somerset Maugham, o un relato de Oscar Wilde, y entonces, por lo menos, de esa forma consigo que puedan leer de muchos autores diferentes. Ya les he contado lo de la EA 0915, es el código de mi asignatura esta, de literatura británica. Cenodoto ya se lo he contado, y lo de Manfredi, Valerio Massimo Manfredi, aparte de sus novelas históricas, tiene relatos históricos breves. Es decir, como novela histórica, pero breve. Lo digo porque puede ser también otra fuente, ¿no?, de textos que quizá puedan ser interesantes. También estoy haciendo nuevos textos similares a los de la noche en que Frankenstein leyó el Quijote, y por ejemplo, ahí también estoy rescatando momentos de la época clásica, y hay uno que llamo El Gran Rescate. El subtítulo era Cuando la Europa del Sur rescató a la Europa del Norte, ya que nos quieren rescatar tanto. Y esto empieza el año 62 a.C., y en este momento lo que pasa, les leo el principio de este relato. Marco Tulio Cicerón cruzó el foro con paso rápido. Aún así se veía obligado a detenerse con frecuencia para recibir las felicitaciones por sus magníficas intervenciones en el Senado, donde había atacado a Catilina, poniendo al descubierto su conjura. Pero en aquella mañana Cicerón estaba preocupado. Licinio Arquia, el viejo Arquia, su antiguo maestro griego de retórica, lo necesitaba. Arquia, apoyado por el senador Lúculo, había conseguido la ciudadanía romana por sus muchos años en Roma y sus grandes servicios prestados educando a jóvenes romanos. Pero los enemigos de Lúculo, ahora, aprovechando la ley papinia que permitía denunciar altas erróneas en la ciudadanía romana, intentaban expulsar al viejo maestro griego de la ciudad y así humillar a su patrono Lúculo. Cicerón entró en la basílica y se sentó junto al viejo Arquia. «No te preocupes, viejo amigo», le dijo Cicerón, poniendo su mano sobre el hombro de su abatido tutor. «No pasarás tu vejez lejos de tus amigos, sino aquí, en Roma». Y ahí empieza el relato donde recreo esa defensa, ese gran texto de Cicerón en el que defiende al que le enseñó retórica y oratoria, desmontando todos los argumentos de la acusación. La acusación dice pues, que no están los archivos, el alta, etcétera, etcétera. No, Cicerón desmontará, dirá que los archivos se quemaron en tal o cual incendio. Acabará con todos los argumentos y encima hará una de las defensas más bonitas de la literatura, hablando de que hay varias ciudades en Grecia que se disputan ser el origen de la ciudad natal de Homero, y sin embargo ahí en Roma, que tienen un buen poeta como Arquia, lo queremos echar, ¿no? Es uno de los textos de defensa de la literatura más bonitos que hay. Yo hasta, fíjense, igual me paso, ¿no? Pero otro que me gustó mucho es el de la recepción del premio Nobel por parte de Marios Vargas Llosa. Yo creo que ahí se hace también una defensa muy bonita de la literatura. Pero el caso está en que este texto tan bonito se perdió. Algunos de ustedes a lo mejor dirán, no les veo los rostros, no lo sé, porque por los focos. Igual dicen, no, hombre, no está perdido, está por ahí. Pero se perdió durante 1000 años. Hasta que un tal Petrarca, que iba por el norte de Europa de monasterio en monasterio buscando textos antiguos, aparte de hacer sonetos para Laura, pues Petrarca llegó a Lieja, entró en el monasterio de Lieja, y en la cocina del monasterio de Lieja tenían un montón de papiros ahí acumulados para encender el fuego. Son muy útiles los papiros para eso. Y bueno, le preguntó a uno si podía coger y hojear esos papiros, y le dijo el monje de allí que cada uno perdía el tiempo allí como quería. Así que Petrarca se puso a hojear papiros, pues la mayoría eran textos que no tenían mayor interés, y de pronto le empezaron a temblar las manos y casi a llorar, porque tenía en su mano el texto de Marco Tulio Cicerón en que defendía a Arquia. Y Petrarca dijo, ¿este me lo puedo quedar?
Y le dijo, sí, si quiere. Y gracias a eso tenemos ese texto, gracias a Petrarca. Bueno, son este tipo de relatos que pienso yo que pueden utilizarse a lo mejor a modo de introducción y luego ver a lo mejor el texto de Cicerón. La trilogía de Escipión y la trilogía de Trajano, yo he metido muchas citas en latín, ¿no?, en estas trilogías, en estos libros. Con esto he tenido problemas con editores, con todo el mundo. Sin embargo, fíjense, ahora que venía en el tren, hay un anuncio que ponen en Atocha, que lo habrán observado, ¿no?, que está un emperador romano y pone, ¿no?, llevaba ya tiempo, ¿no?, si no te recuerdan, no importa lo bueno que seas. Lo que pasa es que yo siempre lo había visto en fijo y ahora lo han puesto en las pantallas electrónicas y cambia a latín. Y eso no lo hacían antes, que yo sepa, ¿eh? Ahora se ve en español y en latín. Digo yo, bueno, ¿cómo estamos avanzando? Los publicistas están utilizando latín. Bien. Estoy ahora negociando, no sé yo en qué acabará todo esto, seguramente acabará mal, pero estamos negociando intentar hacer una serie de televisión. Alguien quiere que haga yo los guiones y tal. Les prometo que si consigo convencerlos, yo intentaré que salga latín y griego como sea en las pantallas de las televisiones. Yo lo intentaré. Ahora, en la conversación con los productores, estamos hablando con ellos, llevamos una hora, yo estoy contento porque con el director me estoy entendiendo porque veo que la fórmula narrativa que tiene puede coincidir con la forma que yo lo estoy viendo y que podemos llegar a hacer algo, pienso, ¿no?, que pueda ser interesante. Y también prometo no poner nombres ni griegos, sí, exacto, ni griegos ni persas a los personajes iberos si salen iberos. Eso también lo prometo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que estamos hablando de una hora, el director y yo emocionados, y el productor nos interrumpe y nos dice, ¿y el sexo? Lleváis una hora y no habéis hablado de sexo. Y digo, no se preocupe. Quiero decir, si hay algo que los romanos hacían, sobre todo a ciertos niveles, era sexo. O sea que, así que simplemente piensen una cosa. Si al final lo hago y hay mucho sexo, que piensen que es para que el productor esté contento y poder poner el latín y el griego, ¿vale? Eso porque me entiendan, ¿vale? Bueno, entonces, mira, el término valetudinarium, el término valetudinarium me salió en una novela de Joseph Conrad, porque en inglés se dice, sí, valetudinarium, existe en inglés, lo cogieron tal cual. Y claro, yo cuando tenía 20 años ahí en Estados Unidos, les prometo que no tenía ni idea de lo que era esto. Así que busqué un diccionario bilingüe y me salió que valetudinarium significa valetudinario en español. Les prometo que yo cuando tenía 20 años no tenía ni idea de lo que era valetudinario. Así que busqué un diccionario, el diccionario de la Real Academia, y encontré que valetudinario era hipocondríaco. Y eso ya lo sabía. O sea que ya ahí paré, ¿no?, con lo de hipocondríaco. Claro, después de varias novelas históricas y tal, claro, ya he aprendido que el valetudinarium era el hospital de las legiones. Y que de ahí ha derivado el término a significar persona que se cree enferma. ¿Vale? ¿Sería porque los legionarios fingían a veces? Puede ser, no lo sé. Pero el caso es que luego pensé, tonto Santiago, tonto de remate, todo el Asterix que te has leído y no te acuerdas, que está ahí, todo está en Asterix. Aquí tenemos Asterix en Helvecia, ¿no?, donde tenemos dos médicos debatiendo, uno tiene una ánfora en la cabeza, ya pueden deducir lo que ha estado haciendo. Puedo recordaros que he sido jefe del valetudinarium de Pindonisa. Y Goscinny, el gran guionista de Asterix, ¿no?, nos pone ahí nota, hospital militar. Ahí estaba. Si me hubiera acordado de Asterix, no habría tenido que recurrir a todos los diccionarios. Bueno, en el capítulo 80 de Africanus, por ejemplo, bueno, en la serie de Africanus, de Escipión, decidí introducir a Plauto, porque me pareció un contrapunto muy bonito poder hablar del nacimiento del teatro clásico latino, ¿no?, o de su cierta eclosión, ¿no?, con Plauto, ya que además era coetáneo, ¿no?, de Escipión, etc. Bueno, mi primer editor me quiso cortar el capítulo 80 entero, porque era cuando estaba Recreo, lo que podría haber sido, vaya a saber cómo fue aquello, el estreno de La Sinaria. Y me lo quería cortar, ¿no? Como me pagaba 600 euros, le dije, mira,
por 600 euros o me la publicas como está o lo dejamos. Y si me pagara 200.000, pues igual, no sé yo, igual uno es más, no es de hierro, ¿no? Pero bueno, lo conseguí mantener, y una de las cosas más bonitas que me ha pasado es gente que me ha escrito y me ha dicho que su capítulo favorito de la novela Africanus es capítulo 80. Así que me alegro. El capítulo 80 puede ser divertido para hablar de teatro clásico, pienso yo. Igual me he pasado, ¿no? Igual ese personaje ese actor que es tímido y que solamente si lo emborrachan pues es capaz de salir a escena. Luego, claro, lo emborrachan y lo emborrachan demasiado, en fin. Es quizá un poco, pero quizá sea una forma de ver un poco el teatro clásico, ¿no? De una forma lúdica, explicarles cómo era el teatro clásico y explicarles cómo se explica en la novela, que en la época de Plauto de todo esto nada de nada, por supuesto, que eran todo prácticamente tablados, ¿no? Lo que había. En Los asesinos del emperador me gusta poner, por ejemplo, les pongo el Fortuna Imperatrix Mundi, que esto es el Carmina Burana, que habla, ¿no? de la diosa Fortuna, que tanto varía, porque en la novela de Trajano, en la primera novela de Trajano, tanto varía en la fortuna de los personajes. Y lo pongo en todo en latín y lo traduzco porque pienso, a lo mejor así, alguien cuando oiga el Carmina Burana por fin sabrá de qué es lo que dicen cuando cantan el Carmina Burana. Y también hablo de Estacio como contrapunto a Plauto. Plauto era ese escritor bastante guerrero, ¿no? Que hasta tuvo problemas con los senadores, se atrevió a criticar al mismísimo Escipión en sus obras. Bueno, pues en la época de Trajano tenemos a Estacio, ¿no? Me acuerdo, comparto, el despacho de al lado es el del catedrático de latín, ¿no? Y a veces me pregunta, ¿con quién estás ahora? Y le digo, pues mira, estoy con Estacio. Y me dice, el pelota de Domiciano. Digo, hombre, pobre hombre, sí. A ver, es que en la época de Domiciano había poco margen para la literatura. De protesta, digamos, ¿no? Entonces, claro, el capítulo 14 puedes ver cómo los poemas de Estacio son poema al nuevo palacio imperial del emperador o poema a la nueva estatua ecuestre del emperador. Y es así. Pero, sin embargo, Estacio fue una persona muy correcta en su vida privada y muy buena con su familia, con sus esclavos, a los que manumitió, etc. Entonces, esa contraposición, ¿no? de vende su literatura y, sin embargo, es un personaje que es gris. Ni todo lo hace mal, ni todo lo hace bien, ¿no? En el capítulo 106 de Alba Longa, pues se pueden ver textos de Estacio que va declamando mientras están luchando los gladiadores para distraer también a Domiciano, ¿no? Entonces puede ser una forma también de meter poemas de Estacio con un poco de sangre, ¿no? En el tema de las gladiadoras, tienen un texto que si quieren, simplemente en este largo enlace, simplemente si ponen existieron las gladiadoras Posteguillo, sale el artículo en internet. Y si lo quieren, pues se lo bajan. Y ahí salen todas las citas clásicas que nos hablan, en efecto, ¿no? de las gladiadoras, ¿no? Porque hay citas de Tácito, de Estacio, de Marcial, de Juvenal y de Petronio sobre gladiadoras, sobre mujeres que luchaban en la arena. No solo eso, hay dos decretos imperiales, el decreto Larinum de Tiberio y luego el de Septimio Severo, donde ambos, Tiberio prohibió que las mujeres siguieran luchando en la arena, sin embargo no le hicieron mucho caso luego Nerón y Domiciano, y Septimio Severo lo tiene que volver a prohibir. Entonces eso, como comprenderán, a mí me da mucho juego poder tener personajes femeninos luchando en la arena. No es algo muy conocido y están estos textos. Y si quieren, pues ya les digo, en ese artículo los tienen todos, en fin, las citas un poquito recogidas. Bueno, este es el famoso friso de Halicarnaso que, como tantas otras cosas griegas, están en el Museo Británico de Londres, que si a lo mejor los británicos pagaran a los griegos por todo lo que tienen allí, pues igual el problema de la deuda griega se resolvía. Pero bueno, donde se lee Amazonia y Agileia porque se supone que son dos gladiadoras. Y esto es luego otra gladiadora que se ha encontrado, en este caso otra estatua en Alemania, recientemente. En el capítulo 111 tengo también la reapertura del anfiteatro Flavio, después de la ampliación que hace quizá Apolodoro de Damasco, donde también tengo gladiadoras y gladiadores luchando, que también se puede utilizar. En Circo Máximo, que es la novela que estoy preparando ahora, la siguiente, es la segunda parte de Trajano, hablo de carreras de cuadrigas,
Ahí están los textos de Spectaculis, de Marcial y luego posteriormente de Tertuliano. Hablo de los códigos cifrados de Julio César y de Augusto, porque se supone que los siguen empleando los césares posteriores, que nos cuenta Suetonio. Hablo de las señales de fuego que nos explica Sexto Julio Africano. Hablo de las vestales, están los textos de Plutarco, sobre todo los de la vida de Numa. Está de Velo Dácico de Trajano. Yo creo que le podían hacer la puñeta a sus chavales y decirles, este año hay que leerse de Velo Dácico, entero. Luego veremos por qué. Muchos de ustedes ya lo saben, claro. La construcción del puente más largo del mundo, ahí hay textos de Vitruvio. Ahora les amplío un poco. Lo de las carreras de cuadrigas, hay un vídeo que también lo pueden utilizar con sus estudiantes, que si ponen simplemente Schumacher, Asterix, y en inglés sale más fácil si lo ponen en inglés Chariot Race, pues sale Asterix en los Juegos Olímpicos, la película, donde Schumacher hace de conductor de cuadrigas y conduce una cuadriga, por supuesto, roja, y hacen paradas en boxes. Entonces, les puede tener su gracia, ¿no? Y de ahí pueden ir tranquilamente pasando y acabar hablando de todo el vocabulario de las carreras de cuadrigas, ¿no? Auricatores, cárceres, espina, armentaria, albalínea, procuratores, dromi, erectores, pulvinar. Y si luego se leen la novela Circo Máximo, pues podrán ver cómo se compraba al juez de la albalínea, que sostenía la cuerda, ¿no?, que tenía que bajar cuando la salida era correcta. Pero claro, la salida era correcta cuando estaba en primer lugar a aquella corporación que había pagado más al juez de la albalínea. Si no, no bajaba la cuerda y cosas de este tipo, ¿no? Aquí pueden explicar también todo cómo era el Circo Máximo. Con esto del Circo Máximo me está ocurriendo, tengo otro debate con la editorial, con la portada, ¿no? Porque yo les he dicho que quiero una cuadriga, ¿no? En la portada me parecía que sería bonito, una cuadriga así, algo muy dinámico, y me llaman de diseño gráfico de la editorial y me dicen, vamos a ponerte un carro con dos caballos. Y claro, yo les digo, cuadriga es por algo. Existe un término que es viga, pero las carreras importantes, había alguna de viga, pero vamos, las carreras importantes eran las de 12 cuadrigas, 3 de la Corporación de los Verdes, 3 de los azules, 3 de los rojos y 3 de los blancos. Y es por algo, ¿no? Así que, entonces me dicen, entonces tiene que ser con 4 caballos. Digo, hombre, pues a ser posible, vamos a ver si se puede. Y bueno, en ello están. Vamos a ver si conseguimos 4 caballos. Digo, hombre, me paso media novela hablando de cómo adiestran. Lo más importante es el caballo de la izquierda, porque el caballo de la izquierda es el que tiene que acercarse en los giros al máximo sin chocar con las metae, ¿no?, que son los conos que había en los extremos de la espina. Porque, claro, cualquier choque era mortal, ¿no? Entonces, ese caballo es un personaje en mi novela, se llama Níger, es un caballo que es un personaje fundamental en la novela. Esto siempre les pone nerviosos también a los editores. En Los asesinos del emperador tuve un personaje que era un perro y ahora he puesto a un personaje que es un caballo, ¿no? Pero bueno, al final luego les cogen cariño y no quieren que mueran. Los códigos cifrados. El famoso código cifrado, ¿no?, de Julio César, ¿no?, que movía el alfabeto, lo transponía unas letras, pues lo utilizo, por ejemplo, en un capítulo que podemos utilizarlo para hablar del imperativo, si quieren. Porque estamos en la residencia imperial en Sarmicegetusa, la capital de los dacios. En la segunda novela de Trajano, Circo Máximo se titulará, voy a hablar de la conquista de la Dacia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la primavera del 105, Longino, un gran amigo de Trajano, está allí como legatus en Sarmicegetusa, después de la Primera Guerra, se ha quedado una compañía romana allí, y Trajano le envía un mensaje. Dice, una vez se quedó a solas en el tablinum de su residencia en Sarmicegetusa, extendió el papiro que un correo imperial acababa de entregarle. Lo leyó con atención en silencio para sí mismo. Y esto es lo que hay. Entonces, claro, se quedó muy serio. El mensaje había llegado con retraso de varias semanas. Los movimientos de los dacios al sur, las lluvias y el mal estado de las calzadas habían causado aquella demora. Aún tenía que descifrarlo, pero intuía por las letras que había allí de qué podía tratarse. Entonces, claro, lo descompone de acuerdo con la caja de Julio César, donde si ahora leemos en vertical, no lo divide en grupos de 4, tiene 16 letras, vemos Sarmicegetusa Exi.
O sea, sal corriendo de allí ya. Pero ¿qué pasa? Como esto es una novela, ¿no? Longino se quedó allí sentado un rato en silencio mirando las letras como si buscara un error en la forma en la que lo había decodificado el mensaje, pero no había margen, era simple y directo. Trajano quería que saliera de allí de inmediato y eso solo podía significar que la guerra iba a estallar en cualquier momento. ¿Cómo no lo había presentido antes? ¿En qué estaba pensando en todo ese tiempo? Además, lo peor de todo era que ya no podía ver a Doquia. Doquia es, en la novela, en la realidad no sabemos si es hermana, hija o mujer de Cébalo, el rey de la Dacia. En la novela he optado porque fuera punto intermedio, ni mujer ni hija, hermana. Y digamos que tiene unos ojos azules que pueden onnubilar a cualquiera, incluido a Neo Pompeyo Longino. Estaba onnubilado por la magnífica presencia de la princesa Dacia, que no había tenido ojos para nada más. Ahora se daba cuenta de su error. Solo un niño, un imbécil, podía haber caído en una trampa tan sencilla. Se había dejado cegar por aquellos ojos azules. Golpes. Se oían golpes en la puerta del atrio. Ya estaban allí. Y el mensaje no llega a tiempo. Pero bueno, hemos metido los códigos cifrados. Señales con fuego. Hay una explicación en griego clásico sobre el sistema que los romanos utilizaban dividiendo el espacio en 3 espacios, izquierda, centro y derecha. Cogían antorchas y, según las levantaban la antorcha, ahí está explicado, ¿no? Dividen el lugar desde el que hacen señales en 3 espacios, uno central, otro a la derecha y otro a la izquierda. A continuación dividían las letras del alfabeto de forma que de la alfa a la Z tenían lugar en el espacio derecho, de la iota a la pi en el espacio central y de la rho a la omega en el lado izquierdo. Así, si quieren transmitir la letra alfa, levantan la antorcha una vez en el lado derecho, 2 veces para la beta, 3 para la gamma, etcétera, etcétera. Y así comunicaban rápidamente mensajes a través de todo el Danubio por la noche con antorchas, de forma que podían advertir al emperador dónde había un ataque del enemigo. Bueno, pues esto está en los papiros de la obra Questos, ¿no?, de Julio Africano, en los papiros de Oxirrinco, en un texto que pueden utilizar. Sobre las vestales, a ver, yo llevo tiempo que quiero hacer una novela de juicios, una novela tipo las de John Grisham. A mí me gusta. Las películas de 12 en el patíbulo, ¿se acuerdan?, con Henry Fonda. Las películas donde hay un acusado inocente y todo parece que no hay... ya sé que estamos en una época donde casi todos los acusados parecen cualquier cosa en este país menos inocentes, ¿no? Pero pensemos en esas películas, ¿no?, donde parece que el acusado sea inocente y todo depende del buen abogado, ¿no? Esas películas americanas donde está condenado a muerte y si no consiguen encontrar al culpable va a ser condenado. A mí me gustan esas novelas. Yo quería hacer una de esas, pero claro, cuando le digo a los editores esto, me dicen: mira, Santiago, ya has hecho la cosa rara esa de Frankenstein, ahora haz de romanos. Vale. Entonces, digo, vale, pues yo haré una novela de juicios en la novela de romanos. Así que en el Circo Máximo hay carreras de cuadrigas, la guerra de las 2 guerras dácicas, pero en el centro hay un juicio. Y claro, hablaba con el catedrático de Derecho Romano y le digo: dime juicios en el siglo II, un juicio que sea interesante, un juicio... Y claro, me venía con todo tipo de cosas muy interesantes sobre derecho civil, herencias y cosas así. Y yo le digo: mira, Alejandro, entiéndeme, a los lectores, si el acusado no va a morir, no hay tensión dramática. O sea, tiene que morir, o sea, tiene que estar acusado, de forma que si no lo solventamos, muere. Y al final lo encontramos, el crimen incesti, cuando una vestal es acusada de haber perdido la virginidad. La condena es a ser enterrada viva. Esto sí que tiene tensión dramática. Así que ya tengo el juicio que va a haber en el centro. Luego ya me tendré yo que buscar la vida para relacionar esto con Trajano. Pero, amigos míos, ¿quién preside el juicio contra un crimen contra una vestal por crimen incesti? El Pontifex Maximus. ¿Y quién es el Pontifex Maximus? El emperador. Así que Trajano ya lo tengo metido. Es el presidente del tribunal. El tribunal es el colegio de pontífices. Y me falta un abogado. Me lo podría inventar. Son las licencias que podemos hacer los escritores. Pero resulta que tenemos a uno de los mejores abogados del mundo clásico caminando por allí, que es Plinio el joven.
así que me permito contratarlo y Plinio el Joven defenderá a esta vestal contra estas acusaciones. Y esto está en el centro de la novela. Luego tenemos de Belo Dácico. De Belo Dácico, claro, Trajano, que admiraba tanto a Julio César, igual que Julio César habría escrito la Guerra de las Galias, él quería escribir su guerra, ¿no? Y la escribió. Y por eso les hacía yo la broma, ¿no?, de que le podían decir a sus estudiantes, no, pues ahora os vais a leer de Belo Dácico entero. Que claro, se empieza y se acaba ahí. Esto es todo lo que nos ha llegado. Esto es todo lo que nos ha llegado desde Belo Dácico. Y esto nos ha llegado porque en un manual del siglo VI, Institutiones Grammaticae, Prisciano dice, como dice de Trajano en De Belo Dácico, y pone esta frase. Pues muy bien, y es lo único que nos ha quedado. Lo cual ha hecho que para eso hayamos tenido que, para recomponer el pasado de las guerras dácicas, pues no te queda más remedio que viajar en el tiempo. Como viajar en el tiempo no es posible, pues se viaja en el espacio. Y se va a la Dacia, a Rumanía. Y aquí yo no estoy tan gordo de verdad, ¿eh? Esto es que el viento sopla y ha hinchado aquí. Bueno, esto es lo que queda del puente de Trajano. Aquí nos queda un pilar y en Serbia, que sería Moesia Superior, nos queda el otro pilar. Y ustedes dirán, qué mal Apolodoro de Damasco. No. Lo que Apolodoro de Damasco construye no se cae. Lo volaron con dinamita en el siglo XIX. Los otros 18 pilares los volaron con dinamita para facilitar el tráfico fluvial en el Danubio. Una de las grandes decisiones que se tomaron en aquel lugar. Bueno, ahora están haciendo un museo, están protegiéndolo todo lo que queda para visitarlo. Esto es la maqueta de cómo era el gran puente, de más de 1 kilómetro de largo, era el puente más largo del mundo antiguo. Este es lo que será el museo, la estatua de Apolodoro de Damasco. Allí también ha llegado la moda de las rotondas a Rumanía. Y en Drobeta Turbo Severin hay una rotonda que han tenido la feliz idea de hacer una recreación bastante grande de cómo era el puente, ¿no? Porque era de madera, pero los pilares eran de piedra. Y luego puedes pasear y ver las piedras que recuerdan la construcción de las calzadas en los laterales del Danubio. Puedes navegar por el Danubio y de pronto aparece esto, la mayor estatua de Europa, que es el rostro de Decébalo, el gran enemigo esculpido en piedra. Esto, sin embargo, no es de la época, es del año 2007. Pero no por ello deja de impresionar cuando lo ves, no por ello deja de impresionar. Puedes ver, visité, ¿no?, evidentemente Sarmizegetusa. Esto confunde, ¿no?, porque está la Sarmizegetusa que crea Trajano tras derrotarlos, que es esta, con los vestigios que quedan de la época, y luego queda la iglesia más antigua de Rumanía, construida con piedras del anfiteatro de Sarmizegetusa y con columnas de los edificios de Sarmizegetusa Ulpia Traiana, ¿no?, de la capital antigua. Y aquí está la lápida funeraria sosteniendo en una columna en el interior, donde el Pope no me dejaba sacar fotos, de Longino, ahí dentro. Estos son vicisitudes que tienes cuando te tienes que adentrar en el corazón de ciertos sitios. Y estos son los montes Orastie, donde se escondía Decébalo. Un parque natural impresionante. Hay que alquilar un 4x4, es la única forma de llegar hasta allí, y no decirles a la agencia de alquiler dónde vas. Es que si no se lo toman a mal. Y en estos hayedos centenarios, de pronto aparecen piedras que son piedras dácicas de los antiguos muros de la Dacia. Y son unos 15 kilómetros de ascensión en coche con 4x4, que es increíble. Hay 2 fortalezas, aparte de la de Sarmizegetusa Regia, Blidaro y Costesti, que estaban ahí para impedir el paso, y los rumanos dicen que si puedes ir a las 2 en el mismo día, se cumplirán todos tus deseos. Yo lo intenté y no lo conseguí. Lo increíble es que Trajano lo consiguiera con un montón de enemigos atacándole por todas partes. Esto no es una calzada romana, es una calzada dacia. Restos dacios de los santuarios, una fortaleza romana en el Danubio, en piedra, y estos hayedos. Es realmente un viaje que yo recomiendo. Es francamente bonito, francamente bonito. Y voy terminando.
Como esto ya os lo he contado, lo de viajar, es como trazar un círculo. De la clase se puede ir a la novela y de la novela, con los textos que puedan aparecer en latín o en griego, se puede volver a la clase. Y utilizar la curiosidad de los estudiantes y estos giros inesperados que intenta utilizar el autor de novela histórica para capturar la atención, a lo mejor, de los alumnos. Y si no, solo nos queda el 666. Cuando nadie me hace caso ya, lo utilizo, lo saco, les empiezo a hablar, digo, a ver, el 666 de qué viene, ¿no? Y me hablan de todas las películas estas americanas, de Pensadilla en Elm Street y cosas de estas. Entonces yo les hablo del Apocalipsis, les hablo del número de la bestia, se lo escribo en números romanos y les digo que una teoría es que si pones esto así, te sale esta frase. Que probablemente no sea cierto, porque probablemente San Juan escribió en griego el Apocalipsis. Ahora que por ahí nos podemos meter en la gematría griega y ver cómo la cantidad que suman las letras de Nerón, que era el otro emperador romano, gran perseguidor de cristianos, Nerón, César, con la gematría griega también suma 666. En cualquier caso, lo que ocurre es que en la docencia del presente muchas veces solo nos queda vender nuestra alma al diablo. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Santiago, por esta lección de historia y de novela que nos has dado. Y seguimos con el programa. Entonces, están por aquí... A ver, que no se ve nada desde aquí. No, si no se ve, no se ve al público, no se ve. No hay nadie. ¿Quería yo quitar esto? Bueno, da igual. Eso lo quitamos así. ¿Este está encendido entonces? Fueron las terceras, ¿no? ¿Fueron? Sí, no lo digo para contarlo. Sí, no, cuéntalo, sí. Bien. Contamos con Manuel Barrera y Ana María Fernández, profesores del IES Doñana de Sanlúcar de Barrameda, que son además profesores de clásicas, como decía, son asiduos visitantes de nuestros participantes en nuestras jornadas y que hace 6 años ya, en las terceras jornadas, recogieron el guante que lanzó nuestro amigo Alfredo Grande León en aquellas jornadas en las que propuso que por qué no se establecía una red de centros en los que los profesores de clásica, ayudados por los profesores de historia, de informática, preparasen, intentaran, como él había hecho en su centro, intentaran reconstruir los yacimientos, los monumentos romanos que había en su ciudad. Aquello al final parece que no cuajó del todo, porque Alfredo se empezó a meterse en otra historia y no volvimos a saber de aquel proyecto. Pero la sorpresa fue
cuando Ana me escribió hace unos meses y me dijo, nosotros llevamos varios años trabajando en eso y hemos preparado algo que creemos que os puede interesar a todo el mundo. En cuanto me lo dijo, me pareció una idea muy interesante y aquí los tenemos. Gracias. Gracias. ¿Esto se oye? ¿Se oye? Sí. No veo a nadie. Buenas tardes. Y gracias por haber venido. Gracias a Antonio y a todos los organizadores por permitirnos estar aquí. Y venimos de Sanlúcar de Barrameda, venimos 3 personas. Manolo Barrera, Fuensanta Guerra está por ahí sentada y no han podido acompañarnos Pepe Luna y Ezequiel Carrasco, que tenían otros asuntos y no han podido venir. Y yo, que soy Ana María, y con Fuensanta somos las 2 únicas componentes del grupo que somos de latín y de griego, porque Manolo es informático, otro compañero, Pepe, es tecnólogo y Ezequiel es compañero de historia, de geografía e historia. El grupo empezó, como ha dicho Antonio, a partir del impulso la semilla que nos metió dentro Alfredo y María Ángeles Barahona en las jornadas aquellas. Empezamos a trabajar y ya hace prácticamente 6 años que le estamos dedicando tiempo a esto, solamente tiempo, porque no hemos recibido ayuda de ningún otro tipo. Empezamos un grupo de 13 o 14 personas y poco a poco se ha ido reduciendo hasta que hemos quedado 5. Y este año, el año pasado y este año que hemos perfilado algunos detalles, hemos intentado dar por terminado el proyecto. Nosotros escogimos el yacimiento de Bailo Claudia, que nos quedaba muy cerca y que era uno de nuestros favoritos, siempre lo ha sido, para llevar a nuestros alumnos a ver la ciudad. Y lo escogimos y el resultado ha sido, la idea, como dijo Alfredo, era reconstruir en 3D el yacimiento y nos pusimos en contacto con el yacimiento y su director, al que tengo que agradecer la ayuda que nos ha prestado, nos puso a disposición la biblioteca, los libros que necesitáramos, la cartografía del yacimiento y a partir de ahí, pues los expertos en los aparatos estos tecnológicos y en los programas informáticos, Manolo especialmente,